Aleluya, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para alabar y bendecir tu nombre, Señor, y ahora al leer de tu palabra queremos que tú seas quien estés hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, y nosotros podamos tener nuestros oídos atentos, Señor, a lo que tú tienes para hablarnos, para decirnos, Señor, y podamos atesorar en cada uno de nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un par de días venía leyendo y encontré un pasaje que es extenso, pero bueno, lo vamos a ir leyendo y comentando a medida que lo vamos leyendo. Se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Segunda de Crónicas 20, versículo 1. Y en este pasaje de las Escrituras vemos a un rey, Josafat, que en un momento dado se ve abrumado por el ataque de los enemigos hacia un lado, hacia otro, y se daba cuenta de que el número de ellos era mucho más superior al número de su ejército. Y dice el versículo número 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los amonitas, vinieron contra Josafat en guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar y en Gabí. A veces cuando nos sucede algo parecido en nuestras vidas, ¿no?, que puede ser de distintas índoles. A veces el Señor prueba nuestros corazones y nos tamiza y nos pule como al oro y nos hace más preciosos, ¿no? Y nos va refinando. Toma distintas formas o características. Algunos lo hace a través de la salud, otro a través de la necesidad de un trabajo o distintas situaciones. El miércoles orábamos por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. ¿Hay alguien ahí? Oramos por las necesidades de nuestros hermanos y es una realidad de que son diversas y variadas. Y en un momento dado se nos preguntó si alguno tenía otra necesidad por la cual orar, ¿no? Y yo ni me animé a decir nada porque cuando escuché todas las cosas que había por orar dije: guau, vaya, que voy a poner algo en oración si me parece como que las cosas que había para orar eran más que suficientes. Pero es una realidad de que nos encontramos también hermanos que están y estamos pasando a veces por estas diversas pruebas, luchas, dificultades. Y a veces nos encontramos como este Josafat, ¿no? Abrumados, cuando viene
de un lado, del otro, lo podemos resolver, pero ya cuando viene del otro, es como decimos, bueno, Señor, ¿y hasta cuándo, no? Pero fíjense en qué cosa importante es lo que hizo Josafat, porque dice el versículo 3, dice, entonces él tuvo temor. Muchas veces hablamos del temor y decimos que el temor es el que paraliza. Dice, y Josafat humilló su rostro y consultó a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Josafat tomó una actitud importantísima que no muchas veces nosotros, como hijos de Dios, la tomamos. Él dice que se humilló su rostro y consultó a Jehová. Y se nos viene hablando de que muchas veces venimos a la iglesia y venimos en la busca de nuestro Dios, de ese Dios que va a ser el que va a solucionar todos nuestros problemas. Pero la gran pregunta es, ¿hemos humillado nuestro corazón como Josafat? ¿Hemos buscado al Señor primeramente para que Él sea el que se encargue de cada una de esas situaciones que a veces nos tienen con un corazón abrumado? Que venimos con esa cara de geniol, ¿no? Esa cara de que venimos cansados, preocupados, abrumados por diversas pruebas, luchas, dificultades. Pero el Señor nos anima a que descansemos en Él. El tema es que no lo tenemos que hacer, y yo creo que acá radica el principal problema o la mayor dificultad, es que venimos a descansar en Él solamente el martes o el jueves o el día que vengamos al culto. Y en realidad esa búsqueda intensa del Señor tiene que ser cada día, cada mañana podamos hacer esto que hizo Josafat, dice, de humillarse, de venir a la presencia del Señor y que Él sea quien se encargue de acomodar todo aquello en lo cual nos está trayendo una distracción o un problema que nos está quitando la paz que Él nos quiere dar. Dice, y se reunió, versículo 4, y se reunió los de Judá para pedir socorro a Jehová. A veces decimos pedir socorro, parecería como que, pero qué bueno es acudir a Él. Dice, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿A quién iremos, no? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Saben que muchas veces podemos tratar de buscarle diversas salidas con nuestra mente natural, decirle, yo le encuentro una solución a esto. Y tratar de buscar soluciones por nuestros propios medios, sin hacer esto que hizo Josafat de humillarse y de buscar el rostro de Jehová. Quizás el Señor después te muestre que debes hacer esto o aquello para poder resolver esa situación, ¿no? Pero qué importante es primeramente buscar el rostro de Jehová y hacerlo así, mi querido hermano, cada día. Porque me parece que a veces mi problema, y creo que quizás sea el de algunos, es que a veces dejamos pasar un día, 2 días, 3 días,
sin buscar al Señor, y resulta ser de que queremos resolver las cosas por nuestra propia cuenta. Pero fíjese qué increíble lo que sucede en este relato, porque dice, entonces Josafat, 5, dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestro Padre. Fíjense en dónde estaba su esperanza, dónde estaba su fundamento. Dice, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Él sabía en quién había creído, pero parece que a veces a nosotros es como que se nos olvida, y el Señor nos tiene que volver a instar, nos tiene que volver a decir, que pongamos primeramente su reino, que busquemos primeramente su rostro, y después todas esas cosas que pensamos que no van a tener solución o que no le podemos encontrar una solución, Él las va a ir acomodando. Dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. A veces tenemos hasta miedo, ¿no? O vergüenza, como el día miércoles. ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué petición iba a pedir? Pero aquí Josafat, fíjense en que dice, clama, y su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y dice que el pueblo clamó, como ese ciervo por las corrientes de las aguas. Y Dios es el que trae esa respuesta. Dice, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, que ya habíamos dicho que eran muchos más que lo que estaban en el pueblo de Judá. Dice, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ello y no lo destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. El Señor en un momento dado le dice que no lo destruyesen a ese pueblo cuando venían de camino, sino que pasaran como de largo. Y este pueblo, en una forma de ingratitud, como muchas veces a veces nos encontramos con situaciones de ingratitud, ahora, tras que lo habían, por así decirlo, perdonado, pero ellos no sé si se habían enterado, viene este pueblo a destruirlo. Dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y dice, no sabemos qué hacer. Y esta frasecita me gustó. Porque dice, no sabemos qué hacer. Y qué bueno que es cuando
no sabemos qué hacer. Porque pienso que cuando no sabemos qué hacer, es justamente cuando viene el obrar de Dios, ¿eh? Y es Él el que hace, el que deshace, el que pone y el que saca. Entonces Josafat se encuentra en un momento dado y es como que queda desnudo delante de la presencia del Señor. Le dice: mirá, hasta acá se me acabaron las estrategias. En este momento ya no sé qué hacer. Mostrame vos lo que tengo que hacer. Estamos en el versículo número 12. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Su mirada puesta en el Señor, buscando esa palabra, esa salida. Y todo Jehová estaba en pie delante, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Qué bueno es cuando entre nosotros hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo del Señor, que vienen en medio del culto y dan esa palabra, ¿no? Que es la que nos da dirección, nos da aliento, o esa palabra que nosotros estábamos esperando. Así que estaba Jahiel y dice: y dijo: oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Cuando usted escuche la palabra multitud, grafíquese, porque cada una de esas cosas que a veces quieren quitarnos la paz, que vienen como ese picaceso, ¿no? Y que quieren quitarnos la paz. Puede ser de diversas maneras. El Señor sabe cómo tratar cada una de nuestras vidas, para que justamente lleguemos a ser como Él es. Dice: mañana, terminé de leer el versículo, tan grande multitud, el 15, multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Fíjense en la palabra que ellos reciben, porque a veces su palabra dice que no es contra carne ni sangre, sino es una lucha espiritual, y que a veces nosotros pensamos que como seres humanos le vamos a poder encontrar una solución. Y dice: porque porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué bueno es cuando el Señor es quien va delante nuestro, ¿no? Fíjense en la actitud totalmente diferente que pudiese haber tomado Josafat, ¿no? A mí se me hubiese ocurrido pegar la media vuelta y me voy a huir. Y obvio, si eran como el triple o 4 veces más. A otro, quizás usted más valiente, hubiese dicho: no, yo voy a tener una estrategia, esto lo voy a resolver de una manera, voy a ir por acá, voy a poner, y en el medio hago un gran pozo y que se caigan todos en el pozo, ¿no? Por graficarlo de alguna manera.
Pero dice que la guerra no era vuestra, sino de Dios. Dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en estos casos, en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Fíjense en que le dice que estén quietos, Y a veces lo que somos un poco, siempre queremos encontrarle o buscarle la solución por algún lado. Y el Señor le manda a que estén quietos, pero no quietos de cualquier manera, sino que le manda a que estén quietos, pero buscándole y adorándole a Él. Porque dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Uno diría, es ilógico, ¿no? Se venían de todos lados. Y estos muy locos, dice que se ponen a alabar el nombre del Señor con muy alta voz. Y a veces venimos al culto, ¿no? Como quizás venimos hoy en la mañana. Y a la persona que le toque dirigir el culto, insta a la iglesia o anima a la iglesia a que alabe el nombre del Señor, ¿no? Y usted se preguntará, ¿y cómo puedo alabar el nombre del Señor? Porque no está sabiendo todo lo que yo estoy pasando. Cómo mis enemigos vienen de aquí y de allá. Y quizás en esta mañana venís con este espíritu, ¿no? A veces puede ser que vengamos abrumados. Pero dice que este pueblo, dice, cuando se levantaron, versículo 20, se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Yo con las palabras esa, usted discúlpeme, yo la leo como mejor me sale. Genial. O Tecoa, póngale el acento donde más le quede cómodo. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estad seguros. Fíjense a dónde está animando, ¿no? A creer, a buscar, a confiar. Y uno dice, en medio de todas estas luchas, pruebas y dificultades, y bueno, es justamente allí donde nuestras vidas son instadas a creer, a confiar, a esperar en Él. Y a veces nos dice que hagamos. Y a veces nos dice, espera, quédate quieto. A veces nos dice, por acá va la salida. Pero qué bueno es tener nuestro oído presto, nuestro oído atento a la voz del Señor. Porque si no tenemos esta búsqueda diaria con el Señor, si no tenemos esta íntima comunión con Él, es muy probable que nos equivoquemos o que desmayemos. O quizás que vivamos incluso
una vida afligida, abrumada, pensando todo el tiempo en cómo encontrarle solución a eso que no puedo solucionar yo. Dice, estáis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Una locura, ¿no? A veces venir a alabar el nombre del Señor, levantar nuestras manos, cuando quizás a veces no tenemos tanta gana. Dice, vestíos de ornamentos sagrados, mientras salían las grandes armas, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y aquí vemos el obrar del Señor. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, como los que vamos a cantar hoy en la mañana, a Jehová, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Dios es el que hace y deshace. Quieren que le diga una cosa, no necesita de nuestra ayuda. Sí, obra a través de nuestras vidas. Cuando le buscamos de verdad, usa nuestras vidas. Pero no necesita esa ayuda que muchas veces nosotros le queremos dar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y el pueblo a despojarlos, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. El otro día, cuando orábamos, alguien hizo mención de un versículo que yo lo llevo muy... Hay un versículo que dice, el impío acumula para el justo. Y alguien hizo mención de ese versículo mientras oraba, y saben, créanme que es así. Cuando no teníamos dónde vivir, y bueno, los pastores nos instaban a que pongamos una fecha para casarnos, y se pone una fecha. Yo trabajaba 2 veces por semana y Romina no tenía trabajo. Y casa no teníamos, trabajo muy poco. Y en resumidas cuentas, compramos una casa a estrenar, que es la que ahora vivimos. Era chiquita, pero era justo lo que necesitábamos. Y saben que este hombre que la construyó y resulta ser de que la construyó al lado de la casa de su suegra, pero como le estaban robando en Santo Tomé, donde él tenía su casa, tuvo que ir allá porque si no, no se iba a quedar sin casa allí. Así que dice, me la vendió, digamos, prácticamente por nada, a un precio súper accesible. Y es una realidad. Y cuando yo veía la construcción esa, y a mí un par de meses antes me habían dado esa palabra, me habían dicho, Hernán, quédate tranquilo, dice, porque el impío acumula para el justo. Bueno, Emanuel me la dio la palabra esa, Emanuel.
Y ahora cuando yo lo escuché, le dije, sí, está bien. ¿Vieron cómo? Y seguimos. Y después cuando vi eso, digo, vaya, que el Señor cuando quiere hacer algo, lo hace. Y no depende de nuestra fuerza, de nuestras habilidades o de lo que podamos nosotros hacer. Viendo entonces Josafat, dice el versículo 25, y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestido como alhajas preciosas, y tomaron para sí, tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la casa de ellos. ¿Y saben qué veía en este pasaje? Que a veces quizás cuando el Señor responde a nuestras oraciones nos olvidamos. Y este pueblo no se había olvidado, sino que después que habían recibido la bendición de Dios, dice que invocaron y alabaron el nombre del Señor. Versículo 27. Dice, y todo Jehová, y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Créanme, hermanos, que a veces venimos así gozosos a darle gracias al Señor, y a veces podemos venir a la casa del Señor y no venimos con tanto ánimo, como quizás este pueblo antes de que el Señor obrara, no sé si estaba tan alegre, pero sí podía ver en este pueblo de que era un pueblo que buscaba al Señor, buscaba su guía para que Él sea quien guíe su camino y cada uno de sus pasos. Yo no sé la situación de cada uno. A veces me entero en la reunión de oración, lo que a veces dice vamos a orar por esto, uno dice, mirá, la verdad que este hermano está necesitando esto y aquel otro está necesitando lo otro. A veces desconocemos. Pero aún en esas pruebas, luchas y dificultades, el Señor quiere que nosotros levantemos bandera y que seamos como esas águilas, que aún cuando en las duras luchas y pruebas podamos ver desde arriba. Dice, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Hay un versículo que me gustaría leer, que se encuentra en Isaías, capítulo 40. Dice así. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán
y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben que el otro día, hace varios días atrás, veíamos con Johan y me dice, ¿cómo pueden volar esos pájaros? Dice, si ni siquiera cuando fuimos de viaje eran aves grandes, ¿no? Allí en el sur. Y habíamos parado en un lugar para sacar una foto de una cascada, ahí cerca de Bariloche, de un recorrido que le llaman el circuito chico. Y claro, no sé si son halcones, no son halcones, son aves más chicas, pero son como esas aves carroñeras, ¿no? Pero son aves grandes y que uno la ve en esa inmensidad porque está el lago, ¿no es cierto? Allá la montaña, la cascada, y esas aves, que allá, créanme que los vientos son fuertes, en el sur ya saben que los vientos son fuertes. Y a veces pasa eso en nuestras vidas, ¿no? Hay vientos que vienen y son fuertes y nos llevan de aquí y para allá. Y él me preguntaba cómo hace ese ave, ¿no? Para volar, incluso para adelantarse, porque si va en contra del viento, ¿cómo puede ser de que se pueda mantener incluso hasta avanzar si va en contra del viento? Y me hacía recordar eso cuando leía este pasaje, ¿no? Que así son cada una de nuestras vidas. Son como esas águilas, que aun cuando están pasando por diversas pruebas, luchas y dificultades, pueden ver, pero saben que las águilas toman una altura que no les sabría decir en metros, pero que ellos ven hasta por sobre las nubes, ¿no? Desde arriba, los vientos, las pruebas, las luchas y las dificultades. Y a veces el Señor dice que nosotros somos como esas águilas, que aun cuando quizás abajo hay muchas tempestades, tormentas, vientos, que nosotros podamos tomar esa altura, y grafíquelo espiritualmente hablando, para poder ver y comprender, pero verlo con los ojos de Cristo, verlo desde arriba y saber de que Él es el que está obrando su obra, su perfecta voluntad, como lo hizo con Josafat y con el pueblo de Israel y Judá. A veces queremos tomar nosotros cartas en el asunto, buscarle una situación. Dice ya es medio tarde, vamos a leer directamente Isaías 30, ahí cerquita, Isaías 37. Hay otros pasajes, pero no los voy a leer. 37 dice: ciertamente Egipto en vano e inútil dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, su fortaleza sería estarse quietos. Y a veces creemos que yo soy muy hiperactivo, digamos. Enseguida trato de buscarle la solución. Y a veces creemos que está en nosotros el obrar y el hacer. Pero dice, este versículo dice, porque su fortaleza sería estarse quietos. A veces el Señor nos dice que hagamos, a veces nos dice que busquemos al Señor y que estemos quietos y esperemos en Él. Pero qué bueno es tener nuestros oídos prestos, atentos a lo que Él quiere hablarnos. Amén.
Yo pensaba mientras leía estos pasajes, hay una canción que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Yo no sé si vos viniste tan alegre en esta mañana, pero yo quiero invitarte a que puedas confiar en el Señor, en que Él está haciendo su perfecta voluntad. Amén. Aun cuando no lo veamos, aun cuando veamos que el número de los problemas, el número del enemigo sea superior al nuestro, podamos descansar en que Él es quien pelea por cada uno de nosotros y que podamos confiar en Él. Amén.